Hola a todas y a todos. ¿Queréis conocer las diferencias entre el feminismo moderno y posmoderno? ¿Queréis conocer sus vínculos con nuestra sociedad postindustrial? Seguidme, vamos al encuentro de José Antonio, que nos va a hablar de ello. Hola José Antonio, estamos aquí en la última sesión de este bloque cronológico, que empezaremos pronto el temático. Que no la última sesión de... De todos los vídeos, no. Vamos a continuar. Y estoy acordándome cuando viniste aquí a hacer Cristina de Pizán, Sí, ¿recuerdas? Perfectamente. Es una forma de hacer un recorrido desde Cristina de Pizán, luego estuvimos con Olympia de Gouges, Mary Wollstonecraft, pues vimos las sufragistas, estuvimos también hablando de Clara Campoamor. Incluso antes de las filósofas, de las pensadoras griegas, como Aspasia, por ejemplo. Por ejemplo. Y nos encontramos con que desde Valencia nos mandaron un poco la historia del feminismo, todas estas mujeres que han hecho sus vindicaciones por la igualdad. Después de que Guillermina y Covadonga nos hablaran de la historia del feminismo, nos seguimos encontrando con posturas feministas como la interseccionalidad, con Angela Davis, por ejemplo, con Audre Lorde. Habíamos visto también a las filósofas marxistas. Bueno, todo ello podríamos considerarlo dentro de un feminismo moderno. Unas como antecedentes y otras como que lo desarrolla. Pero ¿qué pasa aquí ahora? Vamos a decirlo así de forma sencilla. El feminismo moderno debate lo que se llama la cuestión del género. Esto quiere decir, lo que sean los cuerpos humanos, varón y mujer, no es solo el aspecto físico, que es lo que se llama el sexo, sino el aspecto también cultural, psicológico, cultural, que es lo que se llama el género. Que son, por ejemplo, el sexo es lo genital, lo biológico, y el género es lo que se dice, pues la mujer tiene que ser sumisa, tiene que ser complaciente, el hombre tiene que ser arriesgado, el hombre tiene que ser valeroso. El feminismo moderno mantiene sin tocar la diferencia sexual. Hay hombre, mujer como algo indisponible, como algo indiscutible. Ahora bien, el género es algo de lo que podemos disponer, porque el género es una construcción cultural, no tiene una raíz, digamos, natural. El feminismo moderno, entonces, de una forma o de otra, desde el feminismo de la igualdad, de la identidad, desde el feminismo de la diferencia, discute el género y dice que el género es una construcción y que la mujer, sexuada mujer, tiene el derecho e incluso el deber de rehacer las categorías de género y no someterse a unas categorías tradicionales que la someten, que hacen que no tenga una humanidad plena y por lo tanto que sea infantil, que sea menor de edad sistemáticamente. Ya, esto es lo que hemos visto aquí, esta trayectoria, pero el problema más nos empezó a surgir cuando empezaron los grupos trans, las personas trans. ¿Qué ha pasado ahí? No es un problema, Maripaz, es un desarrollo probablemente sistemático de la modernidad. Porque nosotros hablamos ahora de posmodernidad, que es lo que se corresponde más o menos con la sociedad posindustrial. La posmodernidad no rompe con la modernidad, la posmodernidad nace de la modernidad y por lo tanto es un movimiento emancipatorio. ¿Qué sucede? Que la posmodernidad se va distanciando de la modernidad y al final probablemente llega a una disolución de muchas cosas que para la modernidad eran indisponibles. Esto es, en el caso de los cuerpos hombre, mujer, masculino, femenino, lo que sucede, porque el feminismo trans, el feminismo queer, el feminismo raro, el feminismo postmoderno, lo que hace es no solo discutir el género como discute el feminismo moderno, sino que discute el sexo como una construcción. El sexo entonces no sería un dato indisponible, una terminalidad desde la que después apropiarse de los géneros o no, sino que sería él mismo algo que se puede discutir. Y esto se corresponde con lo que es la posindustrialidad, que la posindustrialidad o la sociedad posindustrial lo que dice es que no hay nada indisponible, que no hay nada que sea un en sí que no se pueda modificar. Bueno, entonces vemos que el género se podía modificar y en el caso de la mujer había que modificarlo porque, claro, jerárquicamente estaba en una condición de mucha desigualdad. Pero ahora el sexo también está a mi disposición. El sexo es performativo, que dice Judith Butler, y puntualiza muy bien Duval, ¿no? Elizabeth Duval. Que el sexo sea performativo no quiere decir que yo obligatoriamente y de forma arbitraria me determine como teniendo un cuerpo que no es mi cuerpo de nacimiento. Significa que yo, por lo menos legalmente, tengo el derecho a decidir sobre
qué adscripción sexual quiero tener. Esto es muy importante, es la relación entre la performatividad y la autonomía, la autodeterminación y un concepto de libertad a veces presentado de una forma como caprichosa, de que yo ahora digo soy mujer, ahora soy hombre, y todo esto dentro de un contexto además en el que la performatividad se compone con el poder tecnológico, farmacológico, quirúrgico, que permite rehacer, por lo menos externamente, el sexo. Porque hay mucha gente, muchas feministas modernas y muchos críticos del feminismo queer, del feminismo posmoderno, que dicen que aunque se rehaga el cuerpo externo, por decirlo así, los genitales, el bozo, etcétera, el cuerpo interno sigue siendo indisponible, sigue siendo masculino, o mejor, viril y mujer, hombre y mujer en el sentido genético, en el sentido biológico. Es una gran discusión, pero lo importante aquí es que el feminismo posmoderno no solo rompe el sexo como género, sino que rompe además el carácter binario del ser humano, el carácter dual, masculino, femenino, hombre y mujer, se había roto ya en la cuestión del género, pero la cuestión del sexo ahora se rompe y por lo tanto estamos con un cuerpo que ya no es binario y por eso para muchas feministas tradicionales o modernas el feminismo trans no es feminismo, sino es un ataque en profundidad contra el cuerpo histórico de la mujer y las luchas históricas de ese cuerpo por rehacer la adscripción sometiente a un género inferior. Sí, hombre, lo entendemos, o sea, entendemos que haya lucha, que haya tensión, porque sí se puede llegar a comprender que se pierde una lucha emancipatoria mientras no se vaya elaborando la otra lucha emancipatoria. Ahí es donde está el problema. Esta es la gran cuestión de muchas revoluciones. Por ejemplo, la Revolución Negra, si triunfa, disuelve la negritud como realidad, porque se deja de considerar eso como un marcador. Es el precio a lo mejor que se paga, por decirlo así, por triunfar en la propia lucha. Si el feminismo, en cuanto a apropiación del género, consideración del género como construcción, desemboca también en una deconstrucción del sexo, esto no puede ser visto como una derrota del feminismo, sino como una victoria, probablemente porque no quiere decir que luego tú no seas mujer o hombre, sino que esos determinantes no vienen dados con tu dotación genética. O sea, biológica. Que no va a ser que todo el mundo se va a hacer trans o que entonces los atletas que eran antes hombres, porque además aquí siempre se piensa en el paso del hombre hacia el estatuto de mujer, pero también está el otro caso, pero que estos atletas van a robarte las medallas. Estos son casos excepcionales que se pueden tratar. Hay que tratarlos. Es en el fondo una ampliación de la libertad que a ti no te priva de tus derechos históricos como mujer, te sitúa en un contexto más amplio, pero también, y no solo a ti como mujer, sino a mí como hombre, te despoja de la orientación radical de que tu hombría y tu feminidad en sentido biológico es una garantía de identidad indisponible y te lanza entonces a una arena en la que tú siendo mujer biológica, tú siendo varón biológico, de alguna manera no tienes en eso una seguridad última y por lo tanto tu identidad entra en una flotación sin negar tu identidad concreta. Bueno. Y este mundo, mucha gente, varones y mujeres, no lo quieren afrontar. De todas formas, vamos a dar un poco de tiempo al tiempo porque esto está en sus orígenes. Está en sus orígenes. Vamos a ver, porque la fundamentación, quiere ser ontológica, se puede llegar a comprender, pero es una forma de decir el papel lo soporta todo. Vamos a ver ahora luego la lucha cotidiana emancipatoria. Y aquí también hay una crítica importante, esta es una crítica importante que hace el feminismo moderno al feminismo trans, que es que el varón nacido hombre, que se convierte en mujer, de alguna manera reconoce que es mujer cuando empieza su vida siendo hombre a partir, y aquí viene el problema, de unos estereotipos de género que tradicionalmente son femeninos y que el feminismo quiere superar. Exactamente. Si juegas con muñecas y eres un niño, a lo mejor eres una niña enmascarada. Si eres una niña que juega con camiones y le gusta enseñar el bíceps, y estos son atribuciones de género tradicional que el feminismo moderno reniega que se adscriban al cuerpo de la mujer y que, sin embargo, en el feminismo trans, en prima facie, en primer lugar, sirven como identificación de que hay algo que me hace saber que yo he nacido en un cuerpo equivocado. Sí. Necesitamos cambio, tiempo, social y de todo. Hay que pensar mucho, sí, y hacer, pero aquí hay un sufrimiento real, hay una cuestión real que no se puede negar diciendo que uno nace en el cuerpo, nunca nace en el cuerpo equivocado. Estas afirmaciones que se hacen un poco en la sociedad del espectáculo.
Hay aquí problemas serios, cuestiones muy serias, y son cuestiones además emancipatorias. O sea, el planteamiento del feminismo trans, el planteamiento de lo queer, que significa que la normalidad no es algo que está dado y que entonces aplasta los cuerpos que van naciendo y no se ascriben a esa normalidad. El feminismo queer, el feminismo trans, es un feminismo emancipatorio y su raíz es moderna. Lo que no es moderno es la ruptura final del último bastión de las categorías naturales o de condición humana, que son masculino, o sea, hombre y mujer. Eso ya no es moderno. Pero la emancipación profunda, el movimiento profundo, es profundamente moderno. A ver, yo de todas formas quería también que nos contaran, porque estamos hablando del feminismo posmoderno, Claro, sí. Queer principalmente, pero Sí. hay más. Hay más. El feminismo queer, por decirlo así, es el feminismo más llamativo, porque de alguna manera impugna lo que parece el dato más inmediato, que es el cuerpo como nosotros lo sudamos. Pero hay otros feminismos posmodernos. Por ejemplo, el feminismo amazónico, que es el que se defiende desde Camille Paglia en Estados Unidos hasta Cristina Despentes en Francia y Virginia Despentes en Francia y otra gente. ¿En qué sentido este feminismo es posmoderno? Pasa igual que con el feminismo queer o con el feminismo trans, aunque bueno, el feminismo amazónico podría ser una variante de los feminismos queer, ¿no? ¿En qué se distingue de los feminismos modernos? En que rechaza no el cuerpo físico, esto no lo rechaza primariamente, sino rechaza de alguna manera el hecho de que nosotros tengamos que ajustarnos a una perfección en el desarrollo del género, es decir, que haya un progreso en la determinación del género, sea este cual sea. Y es una ruptura transgresora, por ejemplo, es una reivindicación del deseo sucio, por ejemplo, es una reivindicación de la prostitución, es una reivindicación de la pornografía como libertad de un cuerpo de mujer, y después se llama feminismo amazónico, que no se dice en relación al cuerpo del varón, que es un cuerpo que se afirma primariamente como un feminismo de la diferencia, pero que a la vez justifica la historia del patriarcado, del masculinado, porque dice que, por ejemplo, los varones pues, son los que hacen ciencia, los varones son los que hacen arte, pero lo achaca a un déficit del varón, porque la mujer encajaría, por decirlo así, en su estatus, mientras que el varón sería un ser que no se encuentra a sí mismo y que produce arte y saber para encontrarse a sí mismo. El feminismo amazónico, entonces, es una afirmación de lo femenino sin referencia a lo masculino, polémica porque, por ejemplo, la violación entonces no aparece como una agresión de un masculino amenazante, sino aparece como un riesgo que tú tienes que correr y que no tiene tanta importancia como tiene en el feminismo tradicional o en la cultura tradicional. Es decir, se rompe la idealidad de un género cuerpo femenino que de alguna manera es puritano. Y en ese sentido es posmoderno, porque el feminismo moderno es puritano en el sentido de que quiere conseguir un cuerpo perfecto, un cuerpo bien puesto, como decía Carmen de Burgos, ¿te acuerdas? Carmen de Burgos, la mujer siempre elegante, siempre guapa, siempre con su dignidad, con su sitio. La noción de dignidad en el feminismo moderno va ligada no solo a la conquista de un género, sino también a una postura, a un gesto. Este feminismo amazónico, sobre todo en Despentes, rompe con esa imagen de la mujer como un ser que tiene que tener esa dignidad en la contención y reivindica los aspectos turbios, los aspectos, diríamos, sadianos, ¿no? Es como el feminismo equivalente a la filosofía, en parte, sin el abuso, del Marqués de Sade, que de alguna manera te descoyunta estos discursos que originalmente hace el feminismo, que es de origen cuáquero, que es de origen religioso y que es muy contenido sexualmente. La propia palabra género, originalmente en los ambientes sajones, es un eufemismo para no decir sexo en sentido biológico. Luego sufre sus avatares. Es un feminismo contenido desde el punto de vista del deseo. El feminismo amazónico es un feminismo que reivindica la posición radical de la mujer desde sí misma, sin quejas respecto a una historia dominada por los varones, que se entiende como una historia subordinada, y con la ruptura de las contenciones, por decirlo así, morales, tradicionales, convencionales, que sujetaban el cuerpo no como género, no como sexo, sino como un meta. De todas formas, sí, vale, está bien, la mujer tiene que valerse por sí misma, la mujer tiene que identificarse por sí misma, pero verdaderamente lo que pretenden de intentar encontrar, desvelar casi
una esencia femenina independientemente de frente al varón, cuando somos seres históricos y cuando tenemos una historia detrás y una historia de no igualdad, es difícil. Es difícil, y luego también el feminismo posmoderno tiene otra característica que lo diferencia del feminismo moderno, que es el carácter de espectáculo. Esto es muy importante porque no es un añadido que tú tengas una idea y la muestres públicamente con una gestualidad, sino que el feminismo posmoderno es un feminismo ya espectacularizado. Entonces, las dinámicas de expresión y el alcance de las afirmaciones son diferentes. El feminismo moderno es un feminismo serio, contenido, que habla y prueba. Tú leas a Simone de Beauvoir o Carmen de Burgos, unos expedientes, unos estudios, unas afirmaciones sesudas. El feminismo posmoderno tiene un elemento muy fuerte de juego, de provocación, de manifiesto. Entonces tampoco podemos leer estas teorías desde un punto de vista moderno como una coherencia, sino como manifiestos, por decirlo así. Es decir, como un cuerpo que se expresa buscando tentativamente un lugar, pero que no está hablando de ese lugar como si fuera una esencia de la cual lo que está diciendo es un fenómeno, una manifestación. Bueno, entramos, como entra la filosofía muchas veces en la edad contemporánea, en la filosofía del juego y buscamos el lugar dentro del juego. Así es. Pero, bueno, ha quedado aquí claro, vemos luces y sombras, claramente vemos luces y sombras. Como en todo. Pero, bueno, vamos a dar por finalizado todo este tema de feminismo moderno, posmoderno, no porque no nos vayamos a encontrar más autoras feministas, sí nos las vamos a encontrar, pero ya en espacios temáticos. Entonces veremos, porque llegaremos al feminismo del 99%, por ejemplo, pero las vamos a ubicar en unos espacios temáticos, éticos, políticos, tecnológicos. Que todavía no han sido tratadas, que podrían haber sido tratadas y van a ser tratadas como novedad, es decir, no se utilizarán necesariamente los materiales. Claro, ahora es como si fuéramos abriendo campos. Una vez que tenemos abiertos campos, vamos a ver cómo se aplican en las distintas dimensiones de la filosofía. Pero la filosofía hoy es muy rica, está en muchas zonas aparentemente periféricas. Literatura, pedagogía, derecho, arte, aparentemente periféricas. Aparentemente desde un punto de vista moderno. Exactamente. Prácticamente lo que se está creando es la historia de la filosofía. Así es. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Maripaz. Hasta pronto.